Bien, la idea entonces sería como recuperar un poco o profundizar un poco en qué consiste esto de desarrollismo. Sabemos lo que sería la ley de erradicación de capitales extranjeros y sabemos lo de la batalla del petróleo. Lo ideal sería poder como profundizar un poquito más. A ver, nos metemos primero con lo que es batalla del petróleo. ¿Estamos? ¿Cómo andas, Delfina, tanto tiempo? Que no te veo. Todo bien. Me alegro de ver caras. Es un poco más humano cuando uno va viendo caras. Bien, nos quedamos entonces con esto de la batalla del petróleo, decía, y sobre eso arrancamos por acá. Obviamente no vemos todo, digo, de hecho está bastante más fragmentado y es mucho más largo y arranca desde la creación de YPF, que no me estaría interesando, pero para que uno entienda hacia dónde va la lógica de batalla del petróleo. Digo, veamos un par de cuestiones que sean como antecedentes de esta ley, como de este contexto de Frondizi, para que uno entienda básicamente lo que está queriendo como explicar. Me dicen se escucha. Así fue que la participación de las compañías privadas, nacionales y Sí, se escucha. extranjeras, que habían logrado un importante desarrollo a partir de la Primera Guerra Mundial, culmina en el año 1934 con un aporte del 63% de la producción nacional, para luego declinar a solo un 14% en 1957. YPF resulta incapaz de compensar esta caída, originándose así una creciente dependencia del petróleo de importación. El concepto de que el petróleo producido por el Estado resultaba determinante para la soberanía nacional pierde sustento cuando, al interrumpirse la importación de crudo durante la Segunda Guerra Mundial, el país sufre un penoso desabastecimiento de combustibles. Es así que el presidente Perón, en el año 1955, propone al Congreso una ley que autorizaba la concesión de un área de 50.000 kilómetros cuadrados en la provincia de Santa Cruz a una subsidiaria de la Standard Oil de California, ley que no llega a ser sancionada. En 1957, el país importaba el 55% de su necesidad de petróleo, que a un costo de $272 millones, consumía el 81% de su saldo comercial. YPF se encontraba descapitalizado y con sus cuerpos gerenciales y técnicos diezmados por más de 10 años de injerencias políticas y presiones sindicales. El histórico déficit de petróleo en la Argentina resultaba insostenible para la economía nacional. El nacionalismo, de medios, debe ceder a una opción superior, el nacionalismo de fines, que sostenía que el petróleo debía ser producido en la Argentina en cantidades suficientes para su seguridad y su desarrollo industrial, y que para esta alternativa la actividad privada era bienvenida. El doctor Arturo Frondizi fue presidente de la República Argentina. Punto, porque ahí medio que te lleva a Frondizi para contextualizarlo. A ver, en base a lo que nos dice esto, ¿qué fueron? 2, 3 minutos. ¿Qué sería lo importante para entender batalla del petróleo? O por lo menos la batalla. Sí. Que a YPF no le estaba yendo bien. Bien, que a YPF no le estaba haciendo bien. O sea, no sé si es. Por ahí vos lo estás pensando desde el punto de vista de Frondizi, perdón, de YPF como empresa. No sé si por ahí me sirve tanto pensarlo como empresa. ¿En qué sentido no le estaba haciendo bien? Pensás vos. En un momento como que dice que metía mucha presión los sindicatos y el gobierno, ¿no? Sí. ¿Es eso? Sí, lo dice, como que en realidad no puede como... A ver, básicamente lo que te dice es no puede poner en producción como desearía en base a las presiones de los sindicatos y sí, del gobierno también habla. Sí, en ese sentido te doy la razón a vos. ¿Qué es lo que se está buscando en la batalla del petróleo? Sobre todo si miran los números esos que arrojaba este pequeño videito. Que Argentina pueda abastecerse sola. Que Argentina puede abastecerse sola. Sí, siempre pensando una Argentina que naturalmente, a ver, tiene todos los recursos. Básicamente los tiene, están ahí y lo que tiene que lograr es justamente lograr como abastecerse. Digo, me parece que esa es la clave, básicamente. ¿Por qué?
¿Por qué necesitaríamos como abastecernos de petróleo? Porque así sería como una economía pesada. No, perdón. No sé. Lo que decías vos recién, que industria pesada, perdón, que servía para ganar más, la idea esa. Sí, yo en el fondo coincido, digo, tiene que ver con una cuestión como de recuperar aparte como ciertas autonomías. A mí me parece que es muy lógico que un país logre, sobre todo como la Argentina, ¿no? Digo, que tiene como capacidad natural, básicamente, por los yacimientos están ahí, digo, que tengan posibilidades reales de hacer como, de poner en funcionamiento eso que vos naturalmente, tu geografía te dio. A ver, vos sabés, digo que lo tenés ahí, vos sabés que es posible explotarlo y un poco volvemos a lo de lo que dijimos en la hora anterior, pero sabés que vos no tenés los medios para hacerlo, ¿estamos? O sea, ese Estado no lo tiene. Entonces, lo que haces es implementar todo un conjunto de medidas orientadas a traer ese capital para que se ponga, a ver, para que ponga en producción ese petróleo en crudo que vos tenés y que de otra forma no te sirve. ¿Quién lo había hecho ya? Con resultados escasos, pero por su contexto y por cómo terminó siendo el resultado de su gobierno. ¿Quién había abierto en el último tiempo de su gobierno a mercados extranjeros? El petróleo. Lo dijo ahí, muchachos. Perdón, no escuché si lo dijo. Lo dijo ahí literal, lo dijo. ¿Quién dijo? Puso a funcionamiento. Perón, ahí está, dice como no sé cuántos kilómetros, dice cuadrados en la Patagonia. Quiere decir que Perón en toda su retórica, para que uno se dé cuenta que en realidad, si uno se pone a pensarlo, Perón en realidad es bastante también como precursor. A ver, uno está hablando de desarrollismo para mediados, o por lo menos para la década del 60, y en realidad cuando uno mira a Perón en ese segundo gobierno, lo que se da cuenta es que hay un montón de medidas que el tipo toma que son como, entre comillas, premonitorias, porque el tipo está pensando que es un problema que solamente haya desarrollado Easy fácil. El tipo se da cuenta que la Argentina seguía dependiendo de grandes maquinarias externas y dice, che, revertamos esto y vamos a crear máquina pesada con el segundo plan quinquenal. Y el tipo que venía, no sé, defendiendo en su primer gobierno todas cuestiones como más nacionalistas de economía, se da cuenta que en realidad tiene mucho petróleo de Argentina y que el Estado no lo puede como aprovechar. Entonces, para el final de lo que le quedaba antes de que lo golpearan en su segundo gobierno, lo que hace Perón es justamente invitar a Standard Oil, básicamente, a explotar el sur de la Patagonia. De nuevo, no se llega como a ver los resultados porque obviamente el tipo fue golpeado. Pero lo que uno se podría dar cuenta es que habría como una especie de pseudo desarrollismo en la cabeza de Perón para entender el conjunto de medidas que tomó en su segundo gobierno. Bien, si uno ve, por ejemplo, para que uno se dé cuenta lo de la batalla del petróleo, fíjense que esto es producción de hidrocarburos en Argentina, habla de petróleo y habla de gas. A ver, ¿qué les parece? ¿Fue o no fue relevante Frondizi 1958-1962? ¿Fue o no fue? Sí. Sí, porque por lo que se ve en el gráfico, aumentó. Estamos de acuerdo. A ver, lo que pasa es que yo se lo puse a propósito este gráfico. Digo, si no lo mira en relación a todo lo demás, nada, te queda como un poco escaso, ¿no? En este caso el aporte de Frondizi. Pero si uno lo mira, no. A ver, desentendiendo todo esto, primero por una cuestión obviamente de nada, no nos vamos a meter ahí. Digo, si elimina lo que viene posteriormente a Frondizi, uno se ubica, 1958 estaría por acá, 1962 estaría por acá. Fíjense que, a ver, para entender si esto es un salto cuantitativo importante, hay que verlo obviamente en función de esto. ¿Estamos? O sea, esto es bastante escaso. Fíjense que acá estaría Perón, bastante flojito. Y eventualmente con Frondizi lo que habría es un salto cuantitativo notable. Notable. Esto es Frondizi. Quiere decir que en realidad la Argentina logra, a ver, más allá de las críticas que uno después le puede hacer a Frondizi, el tipo logra, no sé si logra, nunca corroboré si estamos en presencia como de autoabastecimiento real del petróleo, pero por lo menos estamos en presencia de un aumento exponencial de lo que acá se producía. Si uno mira, que no los encontré, digo, estaban en otro lado, si uno mira, por ejemplo, lo que es importación de petróleo y de gas, lo que se encuentra es algo obviamente
proporcionalmente opuesto a esto. Uno lo que se da cuenta es que al principio de Frondizi tenías un nivel de entrada de combustibles importante, y que obviamente al finalizar el gobierno de Frondizi lo que uno se encuentra es una disminución notable de la cantidad de petróleo, de petróleo y de combustibles que son importados por Argentina. Entonces, en ese sentido, obviamente hay que rescatar lo que sería la gestión de Frondizi. Además del petróleo, lógicamente lo que Frondizi hace es, bueno, dijimos, con esta ley de capitales extranjeros, es intentar cómo implementar esas industrias que son como tan anheladas por la estructura económica argentina, y en función de eso vamos a ir a este videito de acá, que me parece como bastante claro. De nuevo, me dicen si se escucha. Sí, que se traducían, por ejemplo, en intentos de golpe militares, van haciendo que ceda frente a las demandas del poder económico expresadas por las Fuerzas Armadas. Es así como tiene que incorporar a su gabinete a un hombre del conservadurismo liberal llamado Álvaro Alzogaray, que vendrá con sus políticas de pasar el invierno, las políticas de ajuste, y habrá una gran contradicción entre el modelo desarrollista planteado por Frondizi y la política económica que va a desarrollar Álvaro Alzogaray. Vamos a ver entonces un informe que nos habla de estos vaivenes y estas contradicciones de Arturo Frondizi. El problema del abastecimiento del petróleo ha sido encarado resueltamente, ya que de su solución depende en gran parte el aumento de la producción. YPF había sido privado de sus recursos indispensables, desbaratando su eficiencia y ocasionando un estancamiento en su proceso ascendente. A lo largo de este medio siglo, Comodoro Rivadavia volvió a ser una y otra vez punto de partida para la cronología del desarrollo nacional. El eje de la política económica era la industrialización del país. Y por eso propició la inversión de capitales extranjeros que sirvieran a esa industrialización del país. Las intenciones del plan económico de Frondizi eran fundamentalmente contribuir al desarrollo del país nacional, lo que significaba elegir políticas que respetaran lo común a todos, que no conspiraran, no por querer favorecer a uno, perturbar a otro. Sin embargo, fue acusado de que propició la incorporación de capitales extranjeros y entonces él era extranjerizante. Eran capitales extranjeros que venían a consolidar la posibilidad de la industria nacional. Todo lo contrario, capitales extranjeros para servir al interés nacional. Y a YPF, por ejemplo, en poco más de 2 años, Frondizi logró el autoabastecimiento petrolero. Las cifras de producción de petróleo correspondientes a los 3 primeros meses de 1959 señalan un éxito admirable. Sin incluir el petróleo extraído por las empresas contratistas, lo obtenido por YPF alcanzó de enero a marzo a 1.528.256 metros cúbicos. Se superó en 379.599 metros cúbicos la cantidad extraída en igual periodo de 1958, lo que representa un aumento del 33%. En poco tiempo, las políticas desarrollistas impulsadas por Frondizi hacen que la economía argentina crezca de manera notable. Pero el aumento de la actividad industrial genera una masiva importación de insumos que rápidamente se traduce en inflación y déficit en la balanza de pagos. Con el fin de controlar esta situación, el gobierno pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional y lanza un plan de ajuste que incluye fuertes medidas de austeridad. Pero los meses pasan y la crisis no cede. Presionado por los sectores militares, Frondizi nombra como ministro de Economía a Álvaro Alzogaray. Punto. Alzogaray no me interesa todavía. Me gusta que cuando ponen momentos de crisis la música acompaña, porque la música es como lastimosa, para que uno sepa y se ponga al frente de eso, ¿no? Bien, me interesaba rescatar una frase, no sé si alguno pudo rescatarla en este momento, me la olvidé textualmente, pero acá dice el tipo algo muy interesante, que lo vamos a volver a escuchar un segundo, porque me parece que está buena la reflexión que el tipo hace. Fue acusado de que propició la incorporación de capitales extranjeros y entonces él era extranjerizante. Eran capitales extranjeros que venían
a consolidar la posibilidad de industria nacional. Todo lo contrario, capital extranjero para servir al interés nacional. Me interesa la reflexión de ese muchacho. ¿Por qué me interesa? Digo, ¿por qué les parece es importante esa reflexión que hace? Y porque la idea era ayudar a que el país crezca, sí. Y entonces, o sea, lo que dice es que va para ayudar, como que es todo un conjunto que va a hacer crecer, no es que si vos solo usás como, era solo para promover la industria, sino también servía para otras cosas. Total, coincido. De hecho, me parece que, a ver, no me arriesgo no me fijé bien quién era el tipo, el que hablaba, digo, pero me parece que en realidad es un palo sobre todo por ahí que esas perspectivas que desde el peronismo lo que te dicen es, Frondizi se abrió como las fronteras y se vendió como al extranjero y descuidó la industria nacional, como dando a entender que lo que quería era perjudicar, ¿no?, a esa estructura industrial que hereda el peronismo. Y sin embargo, me parece como acertado, o sea, no pensemos que es nada más una tendencia, como dice el extranjerizante, o sea, anda, que entren todos y hagan lo que quieren con la Argentina. En realidad, el desarrollismo estaba pensado como una instancia, por así decirlo, o como una posibilidad para que esa apertura internacional se tradujera en un crecimiento interno, ¿estamos? O sea, se tradujera en situaciones concretas de crecimiento argentino. De hecho, por ejemplo, el desarrollismo pasa a la historia. Nosotros venimos de un modelo industrial, bueno, Easy Fácil, que en realidad es un modelo industrial muy, muy alrededor de Buenos Aires, ¿no? Digo, nosotros cuando hablábamos de la industria del ICI hablábamos de Buenos Aires, las fábricas, conurbanos, más villas, migraciones como de algunos lugares hacia, bueno, estos que llamábamos cabecitas negras, que eran como estos nuevos obreros, que en la década del 30 habían engrosado las filas de lo que después es el peronismo. El desarrollismo amplía, por ejemplo, amplía los polos industriales. Por ejemplo, todo lo que es automotriz se va a desarrollar en todo lo que es Córdoba. Entonces, en vez de nuclear solamente en un mismo lugar o profundizar la industria en Buenos Aires, los tipos crean nuevos focos industriales que se vuelven como muy atractivos. De hecho, por ejemplo, Córdoba, yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo un polo industrial como bastante ligado a lo que es la parte automotriz. Pero, por ejemplo, estamos en vamos a tirar para adelante, 1962. En 1969 se va a dar el Cordobazo. El Cordobazo es, entre muchas cosas que no importan, por ahora, el Cordobazo es como una manifestación fuerte por parte de lo que sería la estructura sindical de automotrices. Que ponen en jaque a Onganía, que ponen en jaque ese golpe de Estado que se llama Revolución Argentina, que nos falta bastante. Pero para que uno entienda de dónde sale el Cordobazo y por qué el Cordobazo es relevante, lo que uno tiene que entender es que en realidad el Cordobazo es producto de haber habido desarrollismo en Argentina. Es decir, es porque hubo desarrollismo y se han creado focos industriales que eventualmente casi 10 años después uno puede hablar de una insurrección como el Cordobazo, siendo Córdoba un polo industrial como el de hecho se había consolidado. ¿Se entiende la lógica? Sí. Lucho, sí. Igual pregunta. Dale. No entiendo cómo es que toda esta como entrada de monedas extranjeras llevaron como a la crisis y el déficit y todo eso. Bien, porque en realidad lamentablemente es verdad, igual no lo iba a tratar ahora, por ahí lo iba a tironear un poco más para el miércoles. En realidad la crisis que uno identifica en el desarrollismo es una crisis como múltiple. Primero, lo que dice, y en realidad también es como una especie de paradoja del propio desarrollismo, básicamente es la economía argentina está tan subdesarrollada que en realidad para lograr ese desarrollo vos como país tenés que comprar un montón de insumos, o sea, que en realidad es como reproducir reproducir o heredar y mantener un mismo problema que tenía Perón. O sea, vos querés desarrollar un montón de industria acá, algunas vas a permitir que entren como inversiones y algunas te vas a proponer como imponerlas vos. Y para imponerlas vos lo que tenés que hacer es comprar todo, o sea, y ese comprar todo va a hacer que eventualmente el Estado también se vaya como desangrando de recursos, porque no tenés, o sea, la verdad es que no tenés como para poner en funcionamiento esas grandes industrias de cero. Necesitas todas las maquinarias, básicamente. Entonces, obviamente sí, lo que tenés a lo largo de este desarrollismo es un Estado que en algunos casos se compromete que compra en exceso
y que se va como, a ver, volvemos al concepto como de balanza comercial de peronismo, o sea, lo que vos tenés es un montón de plata que se te va y eventualmente un Estado que gradualmente se va quedando sin plata, y además de eso tenés también, que no lo vimos, pero lo iba a tratar por ahí, no me saluda Mari, la clase anterior, la clase que viene, perdón, lo íbamos a tratar. También es verdad que el desarrollismo, donde dice en sí, se viene de la mano con también un cierto descontento por parte de los votantes peronistas, o sea, vos tenés que pensar que para que las industrias se vuelvan un poco más, para que Argentina se vuelva un poco más atractivo para las industrias, vos no solamente le tenés que dar un par de beneficios impositivos, sino que también le tenés que dar beneficios. A ver, tenés que ser atractivo desde el punto de vista de la mano de obra. Quiere decir que hay un montón de cosas que han sido beneficios para el trabajador peronista, que han sido muy aplaudidas y que con Frondizi son recortadas. ¿Estamos? Porque en realidad si vos querés venir, a ver, si vos querés traer gente a la Argentina, convengamos que ninguna industria te va a venir a un país donde tenga que pagar, no sé, 80% de sus costos sea beneficios para el trabajador, porque no es rentable. Entonces vos para lograr esa situación lo que haces es achicar un poco ese beneficio a nivel de derecho que ha tenido el trabajador peronista, y obviamente va generando cierto resentimiento en ese trabajador peronista que encima te votó porque Perón se lo dijo. Un Frondizi que de repente también se compromete a determinadas, a sacar determinadas como limitaciones que tenía el peronismo y que de repente no la va a poder hacer, o sea, no va a poder, a ver, por ahí no les permite cantar no sé, la marcha peronista, pero por ejemplo el partido peronista no se les quita como la proscripción, no se quita la proscripción de Perón. Entonces en realidad son como, a ver, desde el peronismo lo que también se va a sentir es como una especie como de traición, básicamente. Lo que vos me prometiste en ese pacto secreto no lo estás cumpliendo. Entonces en realidad tampoco, ¿por qué yo debería seguir apoyándote? Entonces lo que uno va viendo a lo largo de la gestión de Frondizi es que si bien tiene un par de cosas que son positivas, en realidad el clima social y económico se le va a ir como caldeando de a poquito. Si a eso le sumamos, por ejemplo, cuestiones que después lo veremos, cuestiones con, pensemos que Frondizi es el tipo que vive a lo largo de su gobierno un episodio americano relevante para nosotros. ¿Cuál es el fenómeno relevante que vive él en su gobierno? A ver si alguien se da cuenta. Perdón, ¿el gobierno de quién? El de Frondizi. Ah, ¿Cuál es el episodio relevante que él vive en su gobierno? No él, o sea, no nos afecta a nosotros en lo inmediato, pero nos afecta porque lo va a afectar a todo lo que es el hemisferio occidental. ¿Qué pasa muy al norte de América Latina? Sí, Revolución Cubana, ¿no? claro, o sea, el tipo tiene, o sea, es contemporáneo de la Revolución Cubana. Y esa Revolución Cubana, si eso uno le va agregando, por ejemplo, determinadas actitudes que tiene Frondizi, pero no nos vamos a meter con eso, determinadas actitudes que tiene Frondizi, determinadas reuniones que tiene Frondizi con personajes como el Che Guevara, escondidas y también en secreto, nada, es como que se va volviendo un caldo de cultivo para que uno vaya comprendiendo por qué a Frondizi le va como le va, ¿no? O sea, termina como con muy buenas intenciones, pero por momentos con muy malas decisiones. Entonces, eventualmente eso va generando también un clima bastante golpista, que será el que después lo termina derribando en el 62. Pero vamos con eso un toquecito después, o sea, por lo menos la próxima clase. Lo que me interesa a mí particularmente identificar es, si se van a la página 175 de Romero, es cambios, a ver, uno sabe que el desarrollismo se traduce en cambios concretos industriales, o por lo menos del perfil industrial. También eso se traduce en cambios o modificaciones sociales, básicamente. Fíjense que dice la economía entre la modernización y la crisis. Vamos, Balma, ¿lo tenés ahí a mano? Sí. Podés leer ese primer párrafo, yo te voy indicando. Son varias páginas y se las voy marcando para que ustedes vayan viendo. Vamos. Bueno, dale. El programa que en 1958 sintetizó de manera convincente Arturo Frondizi expresa una sensibilidad colectiva y un conjunto de convicciones e ilusiones compartidas acerca de la modernización económica. En parte, esta debía surgir de la promoción planificada por el Estado y de una renovación técnica y científica hacia la cual de 1955 en adelante se volcaron muchos esfuerzos. Así surgió el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
INTA, de incidencia importantísima en su campo, y el menos influyente Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La investigación básica y la tecnología fueron promovidas desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, creado en 1957, o desde la Comisión Nacional de Energía Atómica, que frecuentemente actuaron asociados con las universidades. Punto. Punto. Pregunta, de todas estas siglas que aparecen ahí, ¿no ubican ninguna? Sí, el CONICET. CONICET. Vamos, o sea, CONICET hoy sigue siendo relevante, sigue siendo un lugar de investigación y obviamente puede estar becado. Muchos de los investigadores, no sé, Romero, por ejemplo, es un tipo de CONICET, obviamente lo que es la parte de sociales, ¿no? Pregunta, ¿por qué surgen todos estos? A ver si alguien se da cuenta y por qué esto viene de la mano con desarrollismo. Y porque para poder desarrollar, bueno, para poder desarrollar justamente necesitas tecnología, necesitas maquinaria. Bien, ahí me gustado. ¿Y por qué ¿Va por ahí? Sí, va por ahí, pero no por tanto por energía, por maquinaria obviamente sí te doy el visto bueno. Digo, ¿y por qué necesitas? Dice, fíjense una parte, dice, en parte esta debía surgir de la promoción planificada por el Estado y una renovación técnica y científica hacia la cual, no importa todo lo demás. ¿Por qué necesitas el surgimiento de entidades dedicadas a lo que tiene que ver con la investigación y obviamente también la formación de gente profesional, pero realmente muy técnica? Porque si no lo hace este gobierno, lo tiene que hacer algo extranjero. Sí, y ya tendrá que invertir. puede ser una explicación, pero busco algo un poco más sofisticado. ¿Por qué les parece que uno tiene que lograr un desarrollo técnico un poco más intensivo a nivel conocimiento? Por ahí, porque si tu plan como país es desarrollarte más hacia el lado industrial, o sea, todas esas, no sé, fábricas y así, las van a tener que llevar los obreros y van a tener que estar educados técnicamente. Exactamente. Estamos en la misma línea, Ponte. Coincido. Vos ya no tenés, o por lo menos esa es la idea, ¿no? No tenés como demasiada... Vas a tener trabajo manual, digo, pero no sos una pequeña industria sencilla donde simplemente lo que vas a necesitar es gente que mueva de acá para allá productos. En realidad vos ahora vas a empezar a pensar que lo que necesitas son industrias con una maquinaria como de última tecnología, con todo lo que implica última tecnología para ese momento, ¿no? Entonces, en ese contexto, obviamente que vos vas a necesitar un tipo de formación un poco más profesional, porque ya no consiste en ir mover de acá para allá, lo que consiste es que vos tengas técnicos que de alguna forma se traduzcan en tipos que si le pasa algo a la máquina, vos puedas realmente hacer algo al respecto. ¿Estamos? O sea, que sepas cómo funciona, qué tocar, qué arreglar. Y si uno se va metiendo, como a medida que uno va viendo como los efectos de ese desarrollismo, uno podría identificar un efecto que es obviamente demográfico, un poco lo que decíamos hace ratito, esta idea de crear nuevos polos industriales en una Argentina que estaba muy concentrada en Buenos Aires, y por otro lado, romper un poco lo que uno definiría como la estructura social argentina, porque uno está siempre pensando en burgués o empresario y obrero y punto. Es como que están esos dos polos porque el capitalismo cuando uno lo define, y cuando uno lo definía ya en cuarto año, lo definía así, o sea, a ver, tenés propietarios y no propietarios. Ahora, lo que se nos abre con este desarrollismo es una como complejización de los sectores que uno define como obreros. ¿Por qué hay una complejización de los obreros? ¿Por qué ya uno no puede englobar a obreros como una masa uniforme a partir del desarrollismo? ¿Por qué les parece? Porque hay obreros que, por decirlo de alguna forma, son más, no sé cómo decirlo, más profesionales que otros, como que algunos están más capacitados que otros. Bien, porque de la mano del desarrollismo, muy buena reflexión, Palmeri, de la mano del desarrollismo lo que uno tiene es
la complejización de la máquina, la complejización del lugar donde trabajas, y obviamente ya no consiste en que vos puedas nada más mover cosas. Entonces hay un grupo de esos obreros que se van a ir formando un poco más para poder como manejar esas máquinas y para poder resolver el problema. Y no tiene que ver con obreros que se vayan formando. Por ahí las nuevas capas de gente que entran, no sé, a la fábrica de Quilmes en los 60, cuando Quilmes empieza a buscar gente, ya no se va a contentar con emplear gente por ahí que no haya terminado su primaria. Lo que va a buscar es que vos tengas un conjunto de estudios que te habiliten a determinadas cosas. Entonces, lo que en algún momento Romero dice, y no lo encontré, pero sé que lo dice, es que el desarrollismo viene de la mano con la formación de lo que se define como una aristocracia obrera. ¿A qué le suena aristocracia obrera? Porque es como hasta... Y Que capaz haya más niveles de obreros. No sé si más niveles de obreros, pero va más o menos por ahí, digo, pero no sé si es más niveles de obreros. Como una subdivisión entre los obreros. Exactamente, una subdivisión entre obreros. Una cosa es el obrero raso, el que no tiene estudios y que todavía sigue siendo empleado para mover cosas, como vengo diciendo. Y otra cosa es esa nueva rama de obreros que ahora ya son tecnificados, que están formados y que obviamente se la considera como una aristocracia obrera, pero porque se posiciona como, a ver, no es dueño, está lejos de serlo, pero también está lejos de ser ese obrero no capacitado. Entonces, gradualmente, lo que nos va permitiendo el desarrollismo es complejizar mucho más la estratificación social argentina, básicamente. ¿Estamos? ¿Llegaron hasta acá? ¿Sí? Sí. ¿Quedó claro? Sí. Por lo menos hoy me interesaba que quedara realmente claro el desarrollismo. ¿Lo logramos? Sí, Sí, seguro, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? por ahora no. No. ¿El resto de los mudos? ¿No? No. Bien, sacamos esto, dejo